Cuando te das cuenta que Dios te dejó 365 veces en la Biblia la frase "no temas", ahí notas que eres inmortal en Cristo. Bienvenidos. Recuerdo con mucho cariño cuando era apenas un amateur, un novato en la universidad, llegué a estudiar licenciatura en teología, cuando recuerdo que en primer semestre el director de evangelismo nos hizo la propuesta para irnos de campaña. A los de primer semestre, apenas comenzando aquella carrera universitaria más hermosa que puede existir. Sabes, querido, en aquel momento, con mucho auge, con mucho cariño y muchas ansias y sobre todo miedo teníamos de dar nuestra primera campaña. Yo no tenía experiencia como predicador, apenas estaba comenzando, no sabía casi ni cómo presentar, ni cómo preparar un sermón. Yo tomaba un versículo y de pronto empezaba allí a buscar y a orar, pero con mucho cariño lo hacía y le decía: Señor, no lo sé, pero tú me darás la forma, porque si me llamaste fue a algo. Y así pasa con el cristianismo, queridos. Cuando Dios nos llama, y créeme que si en este momento estás viendo este contenido, es porque has sido llamado por Dios a un ministerio hermoso. Si todavía no sabes cuál es, pregúntaselo, porque Dios está listo para decirte e instruirte para ello. En aquel momento recuerdo que yo había salido justo del salón, no sé si por una llamada o algo, y empezaron a preguntar porque había una serie de lugares en el país en los cuales íbamos a ir aproximadamente 35 jóvenes a predicar. Así que empezaron todos a decir: yo voy a tal lugar, yo voy al otro, yo voy al otro, yo voy al otro. Sin importar, había muchos lugares para ir. Recuerdo cuando volví al salón, solo quedaban 2 lugares. ¿Adivina qué tipo de lugares eran? Pues eran lugares claramente no muy gustosos, no muy vistosos, no muy agradables a la vista, ni para ir. Primero, eran muy calientes en temperatura. Y segundo, eran lugares recónditos a veces, casi ni carreteras había que embarrarse para llegar a aquellos lugares. Había que subir de pronto en mulas, en animales para poder llegar a los lugares, pero yo con todo el cariño y con todas las ganas y confianza en el Señor, pero con miedo al mismo tiempo, le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí, como dice el versículo de esta semana. Así que en aquel momento yo dije: Señor, vamos para adelante, si me llamaste, tú vas a hacer la obra. Tenía miedo, tengo que confesarles. Cuando llegué a aquel lugar, recuerdo que iba de blanco, iba vestido de blanco, y cuando llegué al punto, al lugar, terminé todo manchado, terminé negro, revolcado, porque me caí, el barro, el lodo, todo me dejó vuelto nada. Esa ropa creo que la terminé botando porque ni con agua y jabón salía prácticamente. Pero créame, querido, que después de ese día me di cuenta que uno de mis lugares favoritos para ir a predicar es en el campo. Porque cuando llegué a aquel lugar, recuerdo el primer sábado le pregunté a los hermanos, a las personas, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Dónde viven ustedes? Cuando me señalaba el padre de familia: mira ese árbol que está allá, yo empecé a mirar en las montañas y yo le dije: ¿cuál? Ese que está allá en la tercera, cuarta montaña al fondo. Me dijo: sí, David, ese. Yo quedé sorprendido, le dije: una pregunta, mi hermano, ¿cuánto tiempo te tomó llegar hasta este lugar? Con tu familia, tu esposa y tus hijitos pequeños, unos hijos pequeñitos de 4 y 7 añitos. Me dijo: ministro, demoramos exactamente entre 2 horas a 2 horas y media caminando. Querido, cuando yo escuché esto, créeme que a mí me dio vergüenza con el Señor. Porque a veces tenemos la iglesia cerca. Yo quiero que escribas allí en los comentarios a cuánta distancia tienes tu iglesia de tu casa. Porque yo recuerdo que yo renegaba muchas veces de Dios porque tenía la iglesia solamente a 3 cuadras y me parecía lejos. Ahora imagínate el amor de estas personas para servir a Dios. Mira, vamos a entrar un poco en la historia, en el contexto del personaje, porque claramente es un ejemplo grande de lo que Dios quiere y no quiere a nosotros como cristianos. El hombre Jonás. Hay 2 personajes en este día que traeremos a colación y que el Señor quiere presentarnos por los tipos de fe presentadas en este lugar y los tipos de confianza o desconfianza en Dios. Jonás era un hombre que prácticamente desde que nació estaba destinado para ser un sirviente, para servir a Dios como mensajero. Su nombre era Jonás
Y el significado de Jonás es paloma. ¿Y qué significa paloma o cuál es la labor de la paloma? Ser mensajera, llevar palabras de buenas nuevas, llevar un mensaje, llevar palabras de salvación, llevar cartas, ser mensajero. Así que nada más cuando Jonás recordaba o pensaba en su nombre o alguien le decía Jonás, su significado era mensajero. Así que Jonás sabía que había sido llamado por Dios. Cuando Dios le llama en un día, le dice, Jonás, mira, tengo una misión para ti. Yo me imagino a Jonás le dijo, Señor, claro, ¿dónde quieres que vaya? ¿A dónde me quieres enviar? Pero el Señor le dice, Jonás, mira, yo quiero que vayas a Nínive y prediques, porque si no se entregan a mí, en 40 días que serán destruidos. Jonás de pronto le preguntará, Señor, recuérdame el nombre, ¿cómo? Nínive. Señor, yo a Nínive no voy. A Nínive no voy. Querido, Jonás tenía suficientes pruebas para no querer ir a Nínive y sentir miedo apenas escuchara la palabra Nínive. ¿Por qué? Es que Nínive era una ciudad malévola en demasía. Era una ciudad malvada, era una ciudad que acribillaba a cristianos, les quitaba la vida, asolaba cualquier tipo de lugar que había. Cuando habían cultivos y habían momentos, llegaban a quitarles todas las cosas, las cosechas que tenían. Y no creían en Dios, era una ciudad pecaminosa en gran manera. Y Jonás les tenía rabia, les tenía fastidio y dijo, yo no voy a predicarle a esas personas. Mándame donde quiera, Señor, pero yo no voy porque tengo miedo. Tengo miedo. Querido, el miedo no es malo. No está mal sentir miedo, porque el miedo como seres humanos nos lleva a buscar de Dios. El Señor no envía, pero el Señor permite el miedo que llegue a veces a tu vida, porque cuando no tienes miedo, tú te sientes conforme contigo mismo, te sientes tranquilo y de pronto sientes que puedes hacerlo todo, como el segundo personaje en cuestión, Saúl. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Un hombre, el primer rey de Israel. El Señor le dio la oportunidad de ser rey, de ser líder, pero Saúl cometió un error y fue la presunción. Fue alejarse de Dios. Saúl dejó de orar cuando se levantaba, dejó de hacer culto personal y comenzó a sacar excusas para servir a Dios. Llegó un día en el que el profeta Samuel le dijo de parte de Dios, mira Saúl, quiero que vayas donde los madianitas y los destruyas porque son personas perversas que ya el Señor les hizo muchas veces el llamado y no quisieron atender. Saúl dijo, claro que sí, voy a ir a hacerlo, yo soy el rey Saúl. Y cuando Saúl se dirige allí, la orden de Dios había sido aniquila a todos, hasta los animales que haya en aquel lugar. Saúl, cuando envió a sus líderes y a sus soldados, cambió lo que Dios le había dicho y sus palabras fueron, eliminen todo, menos a los animales, porque vamos a ofrecerlos en sacrificio a Dios. Querido, hay dos puntos de situaciones en las cuales podemos encontrarnos. Mira, Dios está en el punto neutro aquí. Dios quiere adueñarse de tu corazón para tu bendición. Dios quiere dirigir tu corazón porque solamente Él sabe que con Él, tú, siendo su creación, y yo, podemos ser felices, podemos tener bendición y podemos bendecir a los demás, a toda aquella persona que nos rodea. Pero hay un punto bien interesante y son los dos polos opuestos que como cristianos no debemos seguir. Primer polo, el polo en el cual se encontraba Saúl. Saúl se encontraba en el punto en el que sus palabras fueron, guardemos y no matemos a los animales para ofrecerlos a Dios en sacrificio. ¿Estaba mal o estaba bien lo que Saúl hacía? Claramente, era un buen y noble palabra, una noble labor que él tenía para hacer hacia Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que Saúl entró en el otro punto, en el otro polo, y era la presunción y en el miedo hacia el otro punto, en el miedo de perder su posición ante los demás, por encima de lo que Dios pensara o de lo que Dios le había mandado. Así que Saúl en aquel momento los guarda. Cuando viene Samuel le pregunta, Saúl, Dios te envió algo, ¿por qué no eliminaste a los animales? Las palabras de Saúl fueron, no te preocupes, Samuel, serán ofrecidos en sacrificio a Dios, sacando pecho. Pero las palabras de Samuel fueron claras de parte de Dios. Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio. Querido, cuando
Dios habla, tú y yo como siervos, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Pero encontramos el otro polo, el polo opuesto, Jonás. Un hombre llamado por Dios a predicar a unas personas. Jonás se llenó de miedo, unas personas malvadas, y prácticamente le dice al Señor que no, huye de Dios, se monta en una embarcación en la cual Dios no lo llevaba e intenta ir hacia otro lugar. Eso nos muestra otro tipo y otra forma de miedo también, es el miedo de un hombre que no tiene la plena confianza en Dios, que aunque a veces intenta pasar tiempo con Dios, el tiempo y el amor hacia Dios es solamente a veces. Es decir, Dios está a veces. Yo sirvo a Dios dependiendo de donde me envíe, dependiendo lo que me pida, dependiendo lo que el Señor quiera. Queridos, Dios no es un supermercado al cual vayamos a veces a Él. Dios no te cuida a veces. Dios está 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todo el tiempo para ti. Mira, si hoy estás pasando por un vituperio, una dificultad en tu vida muy grande, o sientes miedo por algo que el Señor te envió, no sé si el Señor te colocó una tarea grande para llevar, pues siéntete alegre, querido, porque entre más grande es la tarea, más grande es el peldaño en la fe que el Señor tiene para ti. Esta semana será de gran bendición para nosotros. El Señor nos presentará una lección que nos llene de vida y que este día puedas culminar y puedas llevar e iniciar una semana con Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿quieres ser mensajero de Cristo? ¿Quieres hacer las cosas como Dios quiere? ¿Quieres perder el miedo? Pues recuerda que 365 veces el Señor dejó en su palabra, no temas. Uno para cada día de tu vida y cada día del año en esta tierra. Y cada año que comienza, el Señor la renueva para ti. ¿Deseas eso en tu vida? Pues acompáñame en una oración. Querido Padre, Señor, gracias porque tú has sido grande con nosotros, nos amas de una forma increíble. Quiero pedirte por cada persona detrás de esta pantalla que está viendo este contenido. No importa la hora, no importa el momento, no importa el lugar. Lo único que importa es que a la labor que tú nos has enviado, que nos has encomendado, nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tú siempre nos acompañas, nunca nos abandonas, ni hoy ni nunca, porque siempre estarás con nosotros por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, gracias por estar aquí. Recuerda que soy tu amigo David Pérez. Ha sido un placer para mí y recuerda, nos vemos mañana, en este momento, en este lugar, en este punto. No más iniciar, darle clic en la pantalla, comparte con las personas que te rodean y sigamos siendo canales de bendición. Dios te bendiga.